Buenas tardes, vamos a empezar con este curso que está dirigido a maestros de escuela dominical. Empezaremos con la lección 1, la importancia de la enseñanza cristiana. Y él mismo constituyó a unos maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4, del 11 al 12. Sin duda alguna, si ustedes han estado interesados en ver este video, en estar siguiendo este curso, tienen ya alguna idea de lo que es aprender y lo que es enseñar. Sin embargo, es necesario que veamos algunas simples definiciones al respecto. ¿Qué es la enseñanza? Enseñar es impartir conocimientos. Enseñar es despertar en la mente del alumno para recibir y retener una verdad. ¿Qué es el aprendizaje? El aprender es mucho más que la simple adquisición de datos e información. Hay que comprender la información, hay que integrarla a nuestras creencias y cambiar nuestro comportamiento de acuerdo con ella. No puede haber enseñanza sin aprendizaje. Y aquí podemos seguir con algunas definiciones, como lo es instruir. ¿Qué es instruir? Es enseñar, adoctrinar, comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. La educación es un proceso de continuo desarrollo y perfeccionamiento de la vida. La educación cristiana es la formación del cristiano en un proceso de continuo desarrollo. Es el perfeccionamiento, es un madurar cristiano para alcanzar la meta dispuesta por Dios, es llegar a ser semejantes a la imagen de Jesucristo. Dentro de este proceso de desarrollo cristiano hay dos modelos de educación. Uno es la educación formal, que trata con información, con hechos, con conceptos, con principios. Es el aprendizaje del contenido bíblico, la información doctrinal, el material que puede ser clasificado como conocimiento, puede ser adquirido a través de la enseñanza formal. Y el otro es la educación informal, que consiste en la comprensión de valores, actitudes, motivos, conciencia y comportamientos cristianos apropiados. Esta educación informal es aprendida a través del testimonio, con interacciones íntimas, con la identificación del maestro con sus alumnos y de los alumnos con los demás miembros de la congregación. Una educación cristiana, para que sea efectiva, debe incluir tanto modelos informales como modelos formales. Ni uno de estos dos modelos es suficiente por sí solo, se necesita usar ambos. El maestro que está ayudando a otros creyentes a crecer espiritualmente tiene que entablar una relación con sus alumnos y una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque su meta o su objetivo va a ser ejemplo de la vida de Cristo, así como la vida de Cristo es un modelo para su propia vida. El alumno debe ver la vida del maestro como un ejemplo a seguir. Y de esta manera el maestro estará ayudando a la persona, a su alumno, a comprender la verdad bíblica y doctrinal. En toda la Biblia tenemos diferentes ejemplos de lo que es la educación religiosa. Desde el Antiguo Testamento vemos la educación en la iglesia. ¿Por qué? Porque era la de los líderes espirituales y su tarea, que era la enseñanza. Y lo vemos claramente en Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. También vemos ejemplos de cómo los padres eran maestros en sus casas. Dios también les dio esta responsabilidad a los padres en la tarea de enseñar a sus hijos el temor de Dios. Y lo dice en Deuteronomio 11:19. Y les enseñaráis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 11:19. A través de la historia del pueblo de Dios, notamos la enorme importancia que se le asigna a la educación bíblica, como padres y como iglesia. Tenemos esta gran responsabilidad asumida con Dios y con nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo respecto a este desafío? En el Nuevo Testamento tenemos el mejor ejemplo de lo que es la educación cristiana, ya que tenemos a Jesús como el gran maestro. Jesús es llamado maestro por lo menos 45 veces en los evangelios, y él mismo se llama un maestro, como lo podemos ver en Juan 13:3. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Jesús enseñaba a individuos, enseñaba a grupos pequeños, enseñaba a grupos grandes, enseñaba a sus seguidores y enseñaba a los escépticos. Jesús enseñaba con autoridad, claridad, convicción y poder, y lo vemos en Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Personificación viviente de la verdad. Él vivía 100% de lo que enseñaba. Su vida reforzaba y daba peso a lo que decía. Jesús conocía las escrituras. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en tierra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús conocía la naturaleza humana, y la vemos en Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús, como ejemplo, utilizó abundantes métodos de enseñanza, utilizó preguntas para provocar discusión, utilizó la instrucción inconversos. El Sermón del Monte es un maravilloso ejemplo de un discurso bien ilustrado. Él ministraba mostrando una verdad con su ejemplo. Él puso a sus seguidores a trabajar, ayudándoles a poner en práctica lo que les había enseñado. Él escuchaba lo que sus discípulos le contaron sobre lo que habían hecho en sus viajes misioneros. Muchas veces enseñó con parábolas. Tenemos el ejemplo de La parábola del sembrador en Marcos 4, del 1 al 9, de los lirios del campo en Mateo 6, del 28 al 30, de las aves del cielo en Mateo 6, del 25 al 26, de dar al César lo que es del César en Mateo 22, del 15 al 22. Su enseñanza demandaba una respuesta. Mateo 9, del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino en su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Jesús enseñó a través de las relaciones interpersonales. La enseñanza de Jesús involucraba relaciones interpersonales, primero con un grupo selecto, con sus 12 discípulos que él vivió, compartían las experiencias de la vida, interactuaban respecto a las lecciones que él les enseñaba y reaccionaban continuamente a situaciones de la vida que exigían la aplicación de su conocimiento. En ocasiones, él les enseñó como si estuvieran en una aula. Jesús enseñaba y los dos escuchaban, mientras él introducía y explicaba la verdad. Hacían preguntas, pedían aclaración respecto a su enseñanza y él respondía a sus preguntas. En ese ambiente de confianza, Jesús fomentaba un espíritu abierto entre sus discípulos. Tú puedes seguir este ejemplo de enseñanza. Tú puedes empezar tu ministerio. ¿Con quién estás viviendo para seguir el modelo de discipulado que Jesús nos dejó? ¿Estás enseñando a la gente de tu casa? ¿Estás siendo maestro de tus vecinos? ¿Estás siendo maestro de tus compañeros de trabajo? Nos dice el libro de los Hechos 2:42 que los recién convertidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles mismos les enseñaban. Todo el libro de los Hechos está colmado de relatos donde los encontramos enseñando. Pablo y Bernabé estuvieron un año en Antioquía enseñando en la iglesia. En Efeso, Pablo estuvo 3 años y en Corinto se radicó 1 año y medio para enseñar la palabra de Dios. Pablo fue uno de los primeros maestros más grandes y queridos de todo el tiempo. En sus epístolas presentaba con claridad toda la doctrina cristiana. Como iglesia, Cristo nos dio una misión. Cristo le dio la misión a sus seguidores llamada la Gran Comisión, y esta la podemos ver en Mateo 28, del 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Como pueden ver, en la primera parte del versículo 19 nos está hablando de la evangelización, ir por todo el mundo y predicar. Después, en la segunda parte de este versículo, nos está hablando de que aquellas personas a las que le hemos predicado el evangelio debemos incorporarlas a la iglesia. Y por último, en el versículo 20 nos está hablando de estas personas darles una educación cristiana. El evangelio y la educación
son caras de una misma moneda, son dos partes de la misma comisión, ambas son partes de un ministerio de educación cristiana equilibrado que tiene un doble fin. Conducir a las personas, sean niños, jóvenes o adultos, al conocimiento de Dios, e instruir en el desarrollo perfecto del cristiano. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En resumen, la educación cristiana prepara al cristiano para vivir bien sobre la tierra, y a través de la conversión y de la santificación llevada por un madurar cristiano, lo prepara para una eternidad con Dios.